Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a un día más a la materia de técnicas de la entrevista. Les mando un cordial saludo. Soy la licenciada Jessica y bueno, vamos a comenzar el día de hoy. Vamos a reconocer la importancia de mantener el control sobre la entrevista. Una tarea muy importante como entrevistadores. Lo siguiente que vayamos a estudiar nos ayudará a mantener el control cuando tenemos un paciente que no deja de hablar. Y en este contexto, el tipo de terapeuta que estamos describiendo tiene que ser bastante directivo, sobre todo cuando se trata de hacer intervenciones con familias o grupos. Además es cierto que hacen un esfuerzo, es importante que un entrevistador que sea directivo debe de hacer un esfuerzo por ser empático y también neutral, pero también dejar en claro que él decide quién habla y de qué se habla en cada momento. Entonces, el entrevistador, entre sus tareas y obligaciones, debe de ser, primero, plantear el tema del que se va a discutir, tratar de que el paciente se sienta a gusto al responder y que no va a pasar a otro tema hasta tener toda la información necesaria. Y por último, evitar comentarios que no favorezcan a los objetivos. Si es necesario repetir la pregunta o hacerla más específica, podemos disculparnos por ser tan insistentes o podemos también atribuirnos a nosotros mismos poca claridad de ideas, es decir, que no estamos llegando a entender muy bien lo que ellos nos están comentando o cuál es el tema principal, pero debemos insistir hasta que queden zanjadas todas las dudas que necesitamos resolver. Por ejemplo, podemos utilizar la siguiente frase: eso me queda claro, lo que no acabo de entender es. Entonces, a partir de esta frase podemos aclarar nuestras dudas. Además, a este tipo de comentarios o preguntas o frases se lo puede definir también como retroalimentación. En otras ocasiones, los mismos pacientes son los que cambian de tema o nos repiten una y otra vez los mismos tipos de ejemplos para hacernos entender qué es lo que está sucediendo o para que nosotros nos podamos comprender con toda claridad su demanda. En ese caso debemos reconducirles o debemos de reconducir en nuestra entrevista. Para hacerlo basta con señalar lo interesante o lo interesante que él nos está contando, que nos está transmitiendo o el punto que nos está planteando, y asegurarles que se tratará más adelante ese tema y pedirles amablemente disculpas para volver sobre el asunto que se estaba investigando. Ahora vamos a hablar sobre la neutralidad. En nuestras entrevistas, al tratarse de familias o grupos, debemos de tener presente la importancia de que todos tengan la opción de expresarse. La verdad, esta es una cuestión muy difícil de manejar en la entrevista, porque ¿qué hacemos con las personas que apenas permiten que otros hablen? Siempre tenemos personas así. Siempre nos toca
en nuestros grupos de familias, gente que no permite hablar al otro. Además, como les decía, también es una cuestión complicada, porque a veces dentro de esos otros que no paran de hablar, está incluido el propio entrevistador. Entonces, constantemente, no solamente debemos de evaluar nuestro entorno o todo lo que están mencionando los participantes, sino también debemos de evaluarnos a nosotros mismos. Si estamos constantemente hablando y no les estamos dando la palabra a los demás. Entonces, si dejamos que ellos controlen la entrevista o nosotros somos los únicos en hablar, no se van a conseguir los objetivos que nos vamos a plantear en cada una de las fases de la entrevista. Como les decía, si dejamos que sea alguno de los miembros de la familia o grupo quien controle la entrevista, llegará un momento en que nos resulte imposible conseguir los objetivos que en ella nos hemos marcado. O sea, como ustedes saben, cada fase cuenta con los objetivos, con sus propios objetivos. Entonces, si hemos perdido el control o la neutralidad, entonces va a ser muy difícil conseguir tales objetivos. Bueno, lo que proponemos es que el entrevistador o el terapeuta pues se esfuerce mucho en conservar el papel de conductor de la sesión. Con este fin tratará de evitar que las personas se interrumpan a sí mismas o nos interrumpan a nosotros, y no permitirá que nadie hable en boca de otro. Preferimos que cada uno nos dé su propia opinión. Bueno, aquí se presentan algunas técnicas para que se respeten los turnos de la conversación en los grupos. En primer lugar está explicar que se desea escuchar la opinión de todos los que están participando en la conversación. Este punto lo podemos aclarar cuando, más bien al inicio de nuestra intervención, antes de que inicie la entrevista. Puede ser como una regla que vayamos a marcar. Lo segundo es la comunicación no verbal. Esta es una muy buena herramienta. Por ejemplo, nosotros lo que podemos hacer es no mirar a la persona que queremos interrumpir para que deje de hablar. Otra comunicación no verbal podría ser alargar la mano en la dirección de esa persona que está interrumpiendo, que está hablando mucho, señalando para que pare de hablar. También podemos lanzar mensajes verbales, asegurarle amablemente al que interrumpe que va a ser escuchado más adelante. Y aquí también tenemos algunas expresiones responsabilizadoras. Por ejemplo, podemos mencionar y decir, discúlpame, pero me cuesta trabajo seguir la conversación cuando varias personas hablan al mismo tiempo. Bueno, con este tema, lo que se está tratando de trabajar con las familias o grupos, desde un inicio se debe dejar muy en claro cuáles son nuestras opciones. Además, los pacientes deben de captar las reglas, como ya les había mencionado, y a partir de que nosotros vayamos a dejar en claro en varios puntos cómo se va a trabajar en las entrevistas o las reglas, la interacción entre todos nosotros va a ser mucho más fácil. De lo contrario, se va a trabajar
con los participantes o la familia, más de lo calculado para conducir las entrevistas. En ese caso debemos de seguir estos tips o estas reglas que se ha planteado en la clase del día de hoy. Muchas gracias.